Y llegó entonces el momento del análisis con Raúl Sor. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Alicia. Raúl, partamos con lo que nos convoca. Esta guerra de Donald Trump en contra de las universidades, que recordemos, nace después de estas manifestaciones pro-Palestina, las acusaciones de antisemitismo, pero que parece que eso ya queda corto y es básicamente una batalla en contra de lo que significan estas universidades para los conservadores, ¿no? Sí, bueno, y si lo miras desde un punto de vista de estrategia política, el que puede lo más, puede lo menos. Si tú quieres llevar adelante una revolución ideológica, cambiar la forma en que piensa el país, si tú vas en primer lugar contra lo más poderoso, aquellos que todo el mundo pensaba que era inexpugnable, como la Universidad de Harvard, exacto, y vas de frente contra ella, el mensaje es muy poderoso. Bueno, todos los menores, es decir, todas las universidades, institutos de educación superior, lo tienen claro. Si Harvard no puede resistir, mejor nos subordinamos de una. Y hasta cierto punto eso es lo que habría ocurrido con la Universidad de Columbia. Pero, digamos, aquí hay una estrategia que fue cuidadosamente preparada, que está en este famoso programa 2025 y que tú lo señalaste como un ataque a lo que en Estados Unidos llaman la cultura woke, que es la cultura, digamos, hasta cierto punto te diría que es algo recurrente en todos los regímenes autoritarios, el ataque contra lo que ellos denominan el intelectualismo. Y esto tiene algún respaldo, algún apoyo en la población, que además Harvard es una universidad elite, una universidad de lo que llaman de Ivy League, que es la liga de las universidades con enredadera. Eso que tiene. Exacto. Y bueno, esta es la más importante. Y además es una universidad muy potente. Tiene un fondo propio de más de 50 mil millones de dólares. O sea que tiene espaldas para resistir. Se ha propuesto resistir a Trump, como tú lo has señalado, porque puede hacerlo. De manera que este es un pleito muy complejo y que tiene una serie de víctimas secundarias. Fíjate, por ejemplo, los estudiantes extranjeros aportan una cantidad importante, cerca de 40 mil millones de dólares a las universidades. Y con esta suspensión de las entrevistas para estudiantes extranjeros, suspensión para obtener una visa, bueno, tú puedes proyectar qué impacto va a tener económico, va a tener esto para las universidades. Hay que señalar también que estas son universidades privadas, pero que de todas maneras es importante el recorte que le está haciendo Donald Trump y que eso se ve en la Universidad de Columbia, que se dio a las exigencias rápidamente después de que amenazaran con retener 400 millones de dólares en contratos y en subvenciones. Pero si es que Harvard no puede dar la lucha, ¿qué pasa? Bueno, Harvard la está dando y veremos qué pasa. Y hay que recordar que este gobierno, así como en términos políticos, tiene 4 años y el tiempo pasa y me imagino que la estrategia de Harvard será tratar de resistir y esperando de que haya un cambio de gobierno. Pero, digamos, es difícil pronosticar cómo se van a dar las cosas. Lo que sí sabemos es que esto hace la vida muy difícil para los estudiantes que están allí y también priva a Estados Unidos de algo que es muy importante, clave, del poder blando que representa poder invitar estudiantes, los más brillantes en el mundo, es decir, quienes postulan a Harvard y a las universidades de élite en Estados Unidos, son los mejores. Es decir, y es un privilegio tremendo poder acceder a estas universidades. Bueno, Estados Unidos obtiene un beneficio directo. Todos los países en el mundo tienen programas para invitar a estudiantes extranjeros y otorgan becas, y es una forma de ganar influencia, de ganar, digamos, cierta simpatía en los países que envían estos estudiantes. Y bueno, esto ha existido desde hace mucho tiempo. De hecho, yo fui beneficiario de una beca del British Council de Gran Bretaña y pude estudiar en el London School of Economics gracias a una beca que me brindaban. Ahora, Raúl,
tiene que ver esto también, te lo pregunto, respecto de los votantes que tiene Donald Trump, que se sabe que son votantes blancos, pero sin necesariamente tener una educación muy alta? ¿Apunta con esto hacia entonces un electorado importante con estas, por ejemplo, insultos a la llamada política woke? Sí, claro. Digamos, una política populista de decir, estos son los privilegiados, estos son los que tienen toda la exclusividad, que viven en sus torres de marfil. Nosotros, la gente, y Trump se pone como un humilde personaje más, nosotros debemos beneficiar a las mayorías y castigar a estas minorías que se creen con derecho a dar lecciones a los demás. Es decir, es un discurso anti-intelectualista que a lo largo de la historia se ha dado en muchos lugares. ¿Cómo definirías tú con un término en español el wokismo que habla Donald Trump? A mí personalmente no encuentro la palabra en español para definirlo. Difícil pregunta. Sí, yo diría que en términos coloquiales, yo diría lo que Trump quiere decir, es decir, Kuma. Kuma. Es la cultura Kuma, es la cultura, digamos que, marginal, que se aprovecha. Estoy hablando de cómo el origen de esto, woke, es un concepto desarrollado por los liberales, por la izquierda en Estados Unidos, pero estoy tratando de explicar cómo lo utiliza Trump. Y yo diría que habrá que preguntarle a él, ¿eh? Sí. Pero él diría la cultura Kuma. Claro, es que te lo pregunto porque es difícil preguntar, o sea, explicar a los televidentes a qué se refiere con la cultura woke, porque él constantemente está atacando esta llamada política woke y también encierra, cuando él habla de esto, por ejemplo, las políticas de diversidad y de inclusión, los incluye también. Cuando él dice woke, además de Kuma, quiere decir, es un insulto a la izquierda en general y al progresismo. Es decir, claro, están más preocupados de la diversidad, de que entre gente de color, por ejemplo, una de las líneas muy fuertes dentro de la política de Trump es el antifeminismo. Y digamos, el feminismo ha hecho grandes progresos en Estados Unidos y hay un sector que lo resiste. Yo diría que el vicepresidente Vance es uno de los adalides de la cultura antifeminista en Estados Unidos. Y que, bueno, sí, las mujeres pueden competir y que compitan en condiciones iguales. ¿Quién dijo que había discriminación? Estos son todas falacias woke. Bueno, también de hecho es importante señalar, por ejemplo, que está investigando a una universidad por incluir a atletas transgéneros en competiciones, por ejemplo, de mujeres, incluir a una mujer transgénero, que para ellos no tiene sentido, o sea, no debería ser. No sí, bueno, ahí ya yo diría mezclar varias cosas y no tiene mucho sentido. Sería, digamos, hacerle un favor a las culturas discriminatorias, mezclarlo con el tema transgénero, que tiene una serie de variables. La Corte Suprema británica prohibió el acceso de mujeres transgénero a en ciertos deportes. Por quejas de las mujeres, de manera que es un tema muy complicado y que, digamos, microscópico comparado con el antifeminismo o el antiwoquismo. Ahora, Raúl, también hemos conversado nosotros, es impresionante que la gente ya tenga miedo en Estados Unidos. Ya lo decía nuestro entrevistado anterior, que tienen miedo los extranjeros de que les revoquen la visa por decir algo contrario al gobierno. Ya estamos entrando en tierra de autoritarismo. ¿Qué crees? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que esa es la intención, es decir, inhibir, asustar y, digamos, ir despejando el campo para una política autoritaria que es cada vez más invasiva y más represiva. Hablemos también, otro punto importante, esto nace por las marchas pro-Palestina en Colombia.
pero claro, esto ya queda corto, lo decíamos al inicio. Y también están pasando cosas importantes en Gaza. Los distintos gobiernos están cuestionando lo que está haciendo Israel en Gaza. El canciller alemán lo cuestionó. Hoy día supimos que Chile también retiró a sus agregados en Israel. Y también conocimos que está entrando ayuda humanitaria en Gaza, pero a cargo de Israel, que fue bien caótica esas escenas, y muchos cuestionan que sea Israel el encargado de entregar esta ayuda humanitaria. Y específicamente esta organización creada especialmente para que es una organización estadounidense integrada por ex miembros de la CIA, del Departamento de Estado y de esta organización de mercenarios Blackwater. De manera que esta organización es la que, digamos, es la responsable directa de la entrega de la ayuda. Y bueno, lo ha planteado Naciones Unidas, esto es una violación absoluta del derecho humanitario. El derecho humanitario, entre otras cosas, plantea la neutralidad de quienes distribuyen, que no deben discriminar. Y lo que hemos visto, las primeras imágenes que vemos allí de cómo se está realizando la distribución, es francamente inhumano, y a los refugiados palestinos se los está tratando como ganado. Y bueno, uno ve ahí que son jóvenes los que pueden acceder, pero la mayoría de mujeres, de personas discapacitadas, de niños, difícilmente van a tener acceso. Y para esto se necesitan organizaciones profesionales con experiencia, y esa experiencia la tiene Naciones Unidas a raudales. Por lo tanto, no es incomprensible que se busque marginar a Naciones Unidas de esta tarea para introducir a una organización con cero experiencia, tal es así que su director renunció incluso antes de que comenzara a operar. De hecho, fue llamativo eso, porque decía que no estaban las condiciones para hacer esta entrega de ayuda humanitaria. Ahora muchos hablan de que están usando esto como un arma, en el sentido que están obligando a la gente a desplazarse donde ellos están entregando esta ayuda humanitaria. Absolutamente. Bueno, el arma fueron las 11 semanas en que se imposibilitó completamente la entrega de ayuda a Gaza por parte del ejército israelí. Y eso es utilizar la comida como un arma de guerra, es decir, quebrar la voluntad de la población y someterla. Esto en la práctica es un crimen de guerra. Eso te quería preguntar. ¿Podemos hablar ya de genocidio? Es un debate que ya se está instalando, incluso en los medios de comunicación, si es posible ya decir que se está cometiendo un genocidio. Yo preferiría no entrar en discusiones semánticas, porque eso nos distrae del elemento central. El elemento central es que hay hambruna, de que hay discriminación, de que hay una situación que se hace cada vez más intolerable con vista a evacuar la Franja de Gaza. Desplazar a la población. Y el rol que está jugando Donald Trump en esto. Quería preguntarte respecto de eso, de las últimas señales que ha enviado Estados Unidos en torno a esto. Bueno, Estados Unidos ha enviado señales contradictorias. En un momento Trump ha dicho esto no es aceptable, en otros dice, bueno, vamos a convertir esto en una riviera, vamos a tener hoteles allí. Pero Estados Unidos, y lo dejó muy en claro hoy en el Consejo de Seguridad, su embajador respalda plenamente la política actual de Israel frente a Gaza. Ahora, ¿cómo esto podría... Quiero preguntarte más bien respecto del rol de Benjamín Netanyahu en esto, porque también hay mucho que se habla que esto lo hace para mantenerse en el poder, y cómo la extrema derecha entonces está buscando hacer este objetivo de desplazar a la ciudadanía. ¿Lo está logrando Benjamín Netanyahu? Bueno, Benjamín Netanyahu se opuso a los acuerdos de Oslo desde un comienzo, que son los acuerdos que establecían la creación de un Estado palestino, y él dijo desde el primer día, estoy contrario a esto, y mucho más que eso, ha estado saboteando la posibilidad de ese Estado, y una de las formas de hacerlo es evacuar Gaza, y en Cisjordania, digamos, al norte, Israel ha comenzado a hablar de
Samaria y Judea, Sí. ya no habla de Cisjordania. Los nombres bíblicos. Claro, y digamos con la idea de que eventualmente incluso anexar ese territorio, de manera que la idea de un Estado palestino se ve cada vez más remota. Poco se sabe en qué pie está actualmente Hamás, pero ¿cómo es existente Hamás en Gaza después de estos 600 días de Como guerra? estructura combativa yo creo que está absolutamente limitado y disminuido, pero como una organización ideológica y como capacidad de convocatoria yo creo que todavía sigue vigente. Ahora, esta polémica ayuda humanitaria, según Israel, lo hacen porque jamás se estaba abasteciendo con lo que estaba entregando, con la ayuda que estaba ingresando y que después la revendía a precios exorbitantes. Esa es la razón que entrega Bueno, Israel. eso es así y hay experiencias históricas en que la lucha contra movimientos insurgentes pasa por negarles el acceso a la comida. Los británicos desarrollaron con todo el concepto de aldea estratégica en Malasia, se aplicó en Vietnam y hasta cierto punto se busca con este sistema aplicarlo en Gaza. Por último, Raúl, esta es una pregunta difícil, pero ¿cómo calificarías lo que actualmente está aconteciendo en Gaza? Como una tragedia sin parangón y que cuando miremos hacia atrás nos vamos a preguntar cómo se toleró durante tanto tiempo semejante martirio a una población en gran medida indefensa. Raúl Sor, muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros, después de esta reflexión muy interesante, llegamos entonces al final de Conexión Global Prime, atentos a lo que está ocurriendo en Gaza y por supuesto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien y sigan en CNN Chile.